la mano a alguien y dile: ¿estás preparado? Dile: ¿estás preparado? Si no lo estaba, prepárate. Dile: si no lo estaba, prepárate. Porque hay una gloria sobrenatural del cielo que va a descender sobre ti. Y todo lo que estaba roto se restaura. Todo lo que hacía falta en tu vida ahora se completa. Aleluya. Busque su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 22 y siguiente. Aleluya. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 22 y siguiente. Si ya lo tiene, diga un amén. Y dicen las Santas Escrituras: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Cómo? Pasemos al otro lado. Dile al hermano que está a tu lado: no te quedes. Dile: súbete en la barca, que vamos a cruzar al otro lado. Si de este lado tienes problema, dile: si de este lado tienes problema, súbete en la barca, porque vamos a cruzar. Dile: no importa lo que se levante. Dile: prepárate. Verso 23. Pasemos al otro lado del lago y partieron. Verso 23. Pero mientras navegaban, ¿qué dice? Se durmió el hombre y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despierta. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Verso 25. Y les dijo: ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Aleluya. Yo quiero que tú mires al que está a su lado y le digas: si los vientos y las aguas le obedecen, ¿quién eres tú para no obedecer? Dile: prepárate, que tu obediencia va a traer bendiciones extraordinarias. Le voy a leer otra porción de la palabra. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 24. Y dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, pero el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Dijeron con voces de miedo. Oiga esto, déjelo hasta ahí. Yo le voy a estar predicando con el tema: esta barca ni se hunde ni se rompe. Yo quiero que usted tome la mano de alguien y le diga: esta barca ni se hunde ni se rompe. Dile: yo no sé en qué condición tú estabas, pero tienes que saber que ni te hundes ni te rompes. Aleluya. Puede tomar asiento. Aleluya. Contrólame. Oiga esto: no suelte la persona que tiene al lado. No lo suelte, no lo suelte, no lo suelte. Agárrelo de la mano, apriétele la mano y dígale:
Hay temporadas donde te sientes como que alrededor tuyo algo se alteró. Hay problemas, situaciones, problemas familiares, dile problemas familiares, luchas espirituales, ataques emocionales, se presentan escasez, te traicionan, vienen pruebas inesperadas, cosas que tú nunca pensaste, pero vienen sobre ti para acabar contigo. Dile, ahora te voy a decir algo. No importa lo que se levante, hay algo que tiene que saber: que el maestro sigue estando contigo. Y tu barca, dile, tu barca ni se hunde ni se rompe, porque el maestro sabe hacia dónde te envió y cuál es la misión que pesa sobre ti. Dile, hay una misión sobre ti. Hay temporadas donde el mar se pone bravo, los vientos se levantan en tu contra, empiezan a soplar fuerte, como que quieren acabar contigo. Oye esto. Pero aunque la tormenta sacuda la barca, aunque empiece a coger agua, aunque tú creas que se está rompiendo, no se va a hundir, pero tampoco se va a romper. Hay un material con lo cual Dios te hizo. Dile al hermano que está a tu lado: Dios te hizo de un material que no se rompe con viento, que no se rompe por agua. Y aunque creas que te estás hundiendo, no te vas a hundir. Dile al hermano: mírame bien. Si el enemigo pensó que la tormenta era tu final, dile, se equivocó. Porque era el escenario para Dios glorificarse en tu vida. Ese fue el escenario, fue el pretexto, fue la excusa que Dios buscó para glorificarse contigo. Aleluya. Hay gente que tiene que entender que para Dios glorificarse, Él busca cualquier pretexto. Y si el pretexto es de balancearte, buscar una tormenta, meterte en ella para que tú le reconozcas, lo va a hacer. ¿Me va siguiendo? Pero hay algo que yo quiero que tú sepas. Dile al hermano: yo quiero que tú sepas algo. El que el viento se levante, si las olas se levantaron, está todo en tu contra. Dile, eso no significa que está fuera de la gracia. El problema no significa ausencia de Dios. Dile, el problema no significa ausencia de Dios. La dificultad no significa ausencia de Dios. Tu problema no significa ausencia de Dios. Aleluya. Lo que pasa es que cuando Dios quiere capacitarte, Él va a buscar cualquier forma para hacerlo. Hay gente que creen que cuando tú estás en problemas es porque estás en pecado. Hay gente que cree que cuando el diablo se levantó en tu contra es porque tú estás raro. No todos los problemas vienen del diablo. No todas las situaciones las provocó el diablo. Hay situaciones que simplemente son formación. Recuerde un asunto. Oiga esto. Saúl, dice la Biblia, se le metían unos espíritus. ¿Y de quién venían los espíritus? La Biblia establece y dice: de parte de Dios venían espíritus a atormentar a Saúl. Y la única forma que había para él librarse de ese tormento era que David le tocara el arpa. Aleluya. Hay problemas que no vienen de parte del diablo. Hay gente que está reprendiendo a Dios creyendo que el diablo se levantó. Oye un asunto, Jesús mismo le dice a los discípulos: móntense en la barca que vamos hacia el otro lado. El tipo se duerme y cuando se duerme se levanta el mar. Aleluya. Pero ¿dónde se levanta el mar? En un lago. En el lago no hay olas fuertes. Usted nunca ha visto un lago con olas fuertes. Aleluya. Pero ¿por qué el agua se empieza a revoltear en su contra? Aleluya. Es que
que usted tiene que entender algo. No todas las cosas vienen porque el diablo se levantó. Jesús quería probar su fe. Jesús quería probar en qué condiciones ellos estaban. Por eso el hombre se acuesta a dormir. Y cuando él se acuesta a dormir, le dice a las aguas: levántense para ver cómo están. El viento empieza a soplar. Y cuando el viento empieza a soplar, ellos dicen: aquí hay problema. La barca está cogiendo agua por abajo. Los vientos están soplando. En cualquier momento nos viramos y nos hundimos. Pero el maestro está quitado de bulla. Aleluya. Yo quiero que tú sepas algo. Y es que en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 2, dice que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que las aguas representan lo que el hombre no puede controlar. ¿Usted sabía eso? Las aguas representan lo que el hombre no puede controlar. Por eso el espíritu se movía sobre las aguas. Ahora te voy a decir algo. El asunto es que dice la palabra que los vientos soplaron fuerte. Pero oye algo, ¿quién era ese viento? Según la Biblia, hay una palabra que se registra como ruá. Ruá significa espíritu, significa viento. Aleluya. Pero oye esto, el ruá, el mismo espíritu de Dios, era el que se movía sobre las aguas. ¿Me va siguiendo? Entonces había algo que tú tenías que saber, y era que ese espíritu que se movía sobre las aguas estaba controlado por Dios. Por eso cuando Jesús está en la barca, el mismo que creó el viento es el mismo que lo controla. Y le dijo: dale un sustico a esta gente para ver cómo anda su fe. Aleluya. Hay cosas que se van a levantar en tu contra que no la envió el diablo. Dios quiere levantarte y decirte: quiero probar tu carácter hasta ver dónde está tu fe. Yo quiero saber si tú realmente me amas, o cuando venga el problema va a salir corriendo. Aleluya. ¿Me va siguiendo? Entonces, los problemas, situaciones, levantamientos no significa que hay ausencia de Dios. Pastor, ¿y entonces? ¿Cómo así? Fácil. En la Biblia, todos los hombres de Dios tuvieron levantamiento. Y eso significaba que Dios no estaba ahí. Dios habla con José, pero José, su momento más difícil fue cuando lo metieron en la cisterna. Pregúnteme por qué. Porque en la cisterna él estaba solo, abandonado, triste y sin nadie que le ayudara. Algunos pueden pensar que fue en la cárcel. En la cárcel había más gente, le llevaban alimento. Su momento más triste y difícil fue la cisterna. Y Dios no estaba ahí. Pregunta. Los jóvenes hebreos cautivos en Babilonia estaban solos. ¿Había ausencia de Dios cuando lo metieron al foso de los leones? ¿Había ausencia de Dios cuando lo metieron al horno? No había ausencia de Dios. Porque dice la palabra que metieron 3 y habían 4 caminando. Y el cuarto hombre era la figura de aquel que estaba en la barca. El cuarto hombre que estaba caminando con ellos era el mismo que estaba en la barca. Por tanto, ese mismo personaje sigue caminando contigo en tus momentos difíciles. Ese mismo personaje sigue caminando contigo cuando tú estás en problemas. Ese mismo personaje sigue caminando contigo cuando tú estás en necesidad. Dile al hermano que está a tu lado: ese cuarto personaje sigue contigo. Dile: tú no estás solo, tú no estás solo, tú no estás solo. Pablo se montó en un barco y hubo un tifón. Se levantó un ciclón categoría 5 y las olas superaban el tamaño de la barca. Y Dios no estaba ahí. ¿Y quién fue que lo mandó?
Hello. Oiga esto. Entonces, los discípulos, ¿quién lo manda a subir a la barca? Fue el maestro que le dijo: súbanse a esta barca que vamos para el otro lado. Si los problemas son por ausencia de Dios, entonces, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Y él estaba ahí. ¿Me va siguiendo? Jesús estaba muy calmado, acostadito, durmiendo en su barca. Porque él sabía que los vientos no podían con él, porque él era quien le daba la orden al viento. Pero cuando vamos al Evangelio de Mateo 14, él lo manda a subir a la barca, pero él no estaba dentro. Pero cuando el asunto se le puso difícil, él vino caminando por encima de lo que ellos veían como dificultad. Ellos veían como dificultad las olas que se levantaron, pero Jesús venía caminando sobre las olas que lo estaban tambaleando. No sé si me está siguiendo. Hay tiempos en donde tú crees que tu barca se hunde o se rompe, pero es el tiempo de confiar en aquel que te dijo que estaría contigo todos los días de tu vida. Aleluya. Y oye esto: hay tormentas que son para hacer que tú camines sobre ella, no para que ella te destruya. Hello. Las tormentas no son castigo de Dios, son entrenamiento. ¿Me va siguiendo? ¿Sabe que en el contexto original la palabra que se utiliza ahí para decir agua, cuando tú buscas su definición, lo que significa es caos, desorden? Oiga esto: caos, desorden, incertidumbre y profundidad espiritual. Tú dirás, pero ven acá, ¿y por qué? Volvemos al libro de Génesis. En principio dice que había caos y que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu seguía moviéndose sobre las aguas. Oiga esto. El asunto es que cuando tú sientas que tu vida está agitada, está desordenada, está vacía, cuando hay caos, cuando hay circunstancias, piensa en algo: aunque haya caos y desorden, el Espíritu sigue sobre ti. Ahora, hay algo que tiene que saber. Dile al hermano de tu lado: la barca simboliza tu fe, simboliza tu vida, la iglesia, tu familia y tu propósito. Dile: por tanto, cuando los vientos soplen en contra de tu fe, tienes que saber en quién fue que pusiste tu fe, si fue en el hombre o fue en aquel que te llamó. Cuando los vientos empiecen a soplar en contra de tu familia, tienes que empezar a entender, aleluya, que si pusiste como centro aquel que te llamó, tu familia no se rompe, tu familia no se destruye. Aleluya. Si en tu vida sientes que se te está volviendo un caos, un desorden, que hay vientos contrarios que quieren acabar contigo, tienes que saber quién fue que te hizo, quién fue que te llamó. Tus propósitos no vencen, no tienen fecha de caducidad. No es como los productos enlatados ni empacados que dicen vencen en tal fecha.
El plan de Dios contigo no tiene ni fecha de cumplimiento ni fecha de vencimiento. Dile al hermano que está a tu lado: hay fechas que le pertenecen a Dios. Por tanto, vas a tener que esperar pacientemente, aunque el mar golpee la barca. Dile: aunque el mar golpee la barca, tiene que saber que no se va a hundir ni se va a destruir. Es que la palabra de Dios es mucho más fuerte que lo que se levantó. Y si Dios dijo que vivirás, por más fuerte que sean los vientos, tú no vas a morir en el mar. Por más que se quiera romper tu casa, permanecerá intacta. Si Él te dijo: no te dejaré ni te desampararé, aunque tú no lo sientas, Él está contigo. ¿Me va siguiendo? El asunto es que en un momento, incluso los discípulos dijeron: esta barca se va a romper. Y ahí estaba Pedro, que sabía de barca. Ahí estaba un tipo que sabía de barco, que sabía de tormenta en el mar, porque era pescador experto. Él sabía cuándo había problemas. Lo único que él no sabía era de dónde venía su problema, ni quién fue que hizo el problema que él ve ahora como problema. Entonces, dile al hermano que está a tu lado: tú no sabías que los vientos no tienen autoridad sobre ti. Dile: tú no sabías que las olas no te pueden destruir porque no tienen autoridad sobre ti. Según Mateo, cuando los discípulos vieron que el asunto era serio, pero aquí no vamos a perder todo, Jesús venía caminando sobre el mar. Dile al hermano que está a tu lado: las tormentas que se levanten, ponla debajo de tus pies. Dile: ponla debajo de tus pies. Aleluya. Esta barca nunca se va a hundir. Díselo: esta barca nunca se va a hundir. Dile: ¿sabes por qué? Porque tengo llamado, tengo destino, porto la unción, porto un ministerio, y el futuro que Dios propuso sobre mí tiene cumplimiento. Dile: tiene cumplimiento en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Por eso no te limites, no te limites, no te limites. Tópale al hermano que está a tu lado y dile: no pongas limitaciones. Dile: no pongas limitaciones. Aleluya. Porque lo que viene, dile, lo que viene es mucho más fuerte que lo que has visto todavía. Aleluya. Hay algo que tienes que entender. Y es: las olas se pueden levantar, pero tienen un límite. Párese a la orilla de la playa y por más alta que usted la vea, tienen una limitación. No pueden cruzar de ahí. En estos días estaba viendo en las redes de una joven que hizo un experimento. Fue a la playa y vio cómo las olas fluían en la arena, y donde mismo las olas fluían, ella fue y puso el nombre de Jesús, y entonces las olas no llegaban ahí. Y estaba haciendo un en vivo y le dijeron: métete más para adentro. Y ella agarró y cruzó más para adentro y empezó a adorar. Y cuando empezó a adorar con la alabanza, Yeshua,
las olas se detuvieron y no le mojaron los pies. Y ella dijo: no puedo seguir más para adentro, no porque no tenga fe, sino porque no me voy a dejar provocar de la gente que escribe. Y cuando salió y borró el nombre de Jesús, las olas volvieron y taparon la arena. Hay una limitación que tienen, y esa limitación la puso el Padre. Por eso cuando Él estaba haciendo la creación, le puso límites a cada cosa. Hay oscuridad, la oscuridad tiene un límite. Incluso hay una alabanza que canta Dani Berríos, creo que es. Dice: yo sé que mi Cristo vive, yo sé. Y hay una estrofa que dice: Él enseñó a la luna las estrellas con sus manos colocó. Él le dice y le dijo al mar: solo puedes llegar hasta aquí. Dios le puso límite a cada cosa. Yo quiero que tú le digas al hermano que está a tu lado: Dios le puso límite a aquello que se levantó en tu contra. Por tanto, el límite es que no pueden tocar tu vida. No te pueden tocar. Por eso cuando el diablo, Satanás, Lucifer, como tú lo quieras llamar, va donde Dios y le dice: hey, estoy por aquí dando una vuelta. El mismo Dios le dice: ¿dónde tú estabas? A ver la tierra. Y Dios le dice: ¿y viste a Job? Sí, yo lo vi, pero no me fijo en ese tipo porque tú lo tienes cercado. Dice: pero fíjate en él. Le dice: vamos a hacer un trato. Quítale el cerco y déjame tocarlo. Trato hecho. Dice: pero te voy a decir un asunto. Tú puedes tocarle todo menos su vida. Su alma no la puede tocar ni de juego. Oye esto. El problema es que nosotros tenemos una guerra equivocada. Estamos reprendiendo al diablo en todo. Y a veces no nos damos cuenta que hasta Dios lo estamos reprendiendo. Si hay gente reprendiendo a Dios y poniéndole el nombre del diablo. Porque en la barca no había ausencia de Dios. El maestro estaba ahí acostado. Y el mismo viento que soplaba ahí era el que se movía sobre la faz de las aguas. Es el mismo Ruá que le llaman Espíritu Santo. Hello. Ahora te voy a dar un dato. ¿Usted sabía que el Espíritu, el Ruá y las aguas andan juntos siempre? ¿Usted sabía eso? El viento y las aguas andan juntos. Diga: pastor, desátame ese código. La palabra que se utiliza es la palabra mayín en hebreo, para agua. ¿Por qué ellos siempre andan juntos? Les voy a decir algo. Jesús, siendo Dios, estuvo exento de la prueba. Él en un momento se sintió igual que tú y que yo, abandonado, triste,
me dejaron solo, pero tuvo una cruz. ¿El espíritu lo abandonó? No, pero dejó que cumpliera su propósito. Ahora, ¿por qué ellos andan juntos? En el principio, el espíritu y las aguas andaban uno al lado del otro. El viento, el ruab, es el espíritu. El agua, el mayín, ¿quién es? Jesús. Ambiori, si te enseñaron que el agua era el espíritu, se equivocaron. A muchos nos enseñaron que cuando se habla de agua se hablaba del espíritu, y no es así. Cuando se habla de agua se hablaba de Jesús. Por eso en el evangelio te dice, tiene que ser bautizado del agua y del espíritu. Son dos cosas diferentes. Bautizado por el bautismo de Jesús y el del espíritu. ¿Me va siguiendo? El hombre le traspasaron el costado. ¿Y qué botó? ¿Qué botó, Ambiori? Agua. ¿Qué revelaba el agua? La naturaleza de Jesús. ¿Me va siguiendo? Pero cuando usted se va al Antiguo Testamento, la palabra dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿El embrión en qué está envuelto? En una bolsa de agua, en una fuente de agua. ¿Y quién fue que dijo, yo soy la fuente de agua viva que salta para vida? ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿por qué él está dentro de agua y no se ahoga? Porque está en aquel que da vida. ¿Me va siguiendo? Por eso es que nadie puede ir al Padre si no es por aquel que da la vida. ¿Me entendió esa parte? Por eso ellos andan juntos. Ellos andan juntos. Uno es el camino, la verdad y la vida, y el otro es el que ejecuta la orden que el Padre da a través del Hijo. El Espíritu nunca va a hacer nada que no lo manden de allá. Él va a estar ahí, pero no opera si no le dan la orden. ¿Me va siguiendo? Por eso es que cuando tú estás orando como coheredero juntamente con Cristo y tú mencionas el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, entonces dice la palabra que todo lo que pidiéramos en su nombre sería hecho en la tierra. Entonces él le hace la seña al Espíritu, dale para allá. ¿Me entendió? Por eso usted tiene que entender que las aguas no lo iban a ahogar. ¿Sabe por qué? Porque era su misma esencia. Él le dijo, lo voy a probar, lo voy a capacitar, lo voy a envolver en una atmósfera donde ellos mismos sientan miedo, sientan que se van a morir, pero yo no lo dejaré solo. Y es una promesa que Él nos hizo. No los dejaré solo, no los dejaré huérfano, no lo dejaré ni lo desampararé. Estaré con ustedes todos los días. ¿Me entendió? Entonces, el problema de nosotros es que no conocemos nuestra identidad. Y como no conocemos nuestra identidad, no sabemos poner límite a lo que viene sobre nosotros. Cuando usted aprenda a poner límite a lo que viene sobre ti, entonces el problema tiene fecha. Porque usted le dice, tiene que irte, y va a tener que irse.
¿Entendió eso? Entonces, oiga esto. En medio de la tormenta, de la situación, de la prueba, se reveló la identidad de Cristo. Porque entonces los discípulos dicen, ¿y quién es este? Que los vientos y las aguas le obedecen. Pero en el Evangelio de Mateo, cuando lo vieron caminar, Pedro dice, pero invítame. Y mientras tenía los ojos en Jesús, se mantenía firme. Cuando él se desenfocó de la mirada del maestro, empezó a hundirse. Pero todo aquello en lo que aparentemente tú te hundes, Jesús permanece ahí de pie. Lo único que tiene que decirle es levantar tu mano y decirle, sálvame, que perezco. Y es malo decirle sálvame, no, ¿verdad que no? Entonces, hay dimensiones en las que Dios quiere meterte, que si usted no es probado, no suelta lágrimas, no pelea su batalla, no va a entrar. ¿Sabe por qué? Porque hay problemas que tú lo quieres evitar, pero ese problema es que te va a acercar a Dios. Porque después de todo el problema, los discípulos dijeron, es verdad que este es el Hijo de Dios. Dile al hermano que está a tu lado, no evites el problema. Enfréntalo. Mientras más rápido lo enfrentes, más rápido sales. Y ese problema que estabas evitando es el que te iba a acercar a Dios. Ahora, ya que te acercaste a Dios, dile ahora, sálvame, sácame de aquí. Hay barcas que están llenas. Se estaba llenando de agua, ¿verdad? Pero hay algunas que le está llenando de ¿qué? De ansiedad, de dolor, de cansancio, de miedos, de incertidumbre, situaciones. Hay barcas que están llenas de eso y se están hundiendo. Y usted cree que se está hundiendo, que se está muriendo, que se le está yendo la vida, se le está yendo el mundo. Te están acercando a Dios. Dile, te están acercando a Dios. Oye esto. Hay personas que creen que ya se le acabó todo. Mire, lo más difícil en la vida, me perdonan aquellos que han pasado por esto. Lo más difícil en la vida es cuando usted ve partir a un ser querido. Eso es lo más difícil. Su papá, su mamá, un hermano, un hijo, alguien a quien usted amaba. Llega un momento en que usted quisiera, y a veces tú mismo dices, ¿y por qué no fui yo? ¿Por qué a él y no a mí? El problema es que nosotros nunca vamos a entender el cielo. El cielo nunca está en crisis. El cielo nunca pierde el control. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que entender que en la cruz Dios reveló y demostró que Él puede vencer la muerte, el infierno, el caos, la inseguridad, la oscuridad. Pero que hay situaciones en las que usted va a tener que pasarlas solo. ¿Me va entendiendo? Por eso deja de cuestionar a Dios por lo que pasó.
porque tú no lo vas a entender nunca. ¿Me está entendiendo? Y le decía esto porque es una situación que para muchos es irreparable, entre comillas. Pero cuando tú sabes que todo lo que acontece es voluntad del cielo, te va a doler, pero no va a traer desesperación. Te va a doler, pero entenderás que para todo Dios tiene un plan. ¿Me va entendiendo? Entonces, usted tiene que saber que su barca, por más bravo que esté el mar, no se va a hundir. Por más fuerte que esté la marea, no se rompe. ¿Sabe por qué? Porque la gracia que Dios puso sobre ti es mayor que todos los levantamientos. La palabra que Dios te dio a ti está por encima de lo que se ha levantado hasta ahora. El plan de salvación que Dios tiene contigo, ese propósito permanece vigente. Y aunque tú no lo sientas, ese Cristo sigue contigo montado en la barca. Y mientras Él esté ahí, tu barca no se hunde. No te quedarás en medio de la tormenta y no morirás en ella. ¿Sabe por qué? Porque la misma mano que creó el mar es la misma mano que te sostiene a ti. La misma palabra que le puso límites es la misma palabra que está sobre tu cabeza. Yo quiero que tú mires a alguien y diga, mírame bien. Dile, mírame. Dile, yo sé que te han golpeado fuerte. Tu barca se ha tambaleado mucho. Cogió agua. Los vientos quisieron virarla. Las aguas quisieron enviarla a las profundidades. Pero aquel que controla la barca de tu vida es el mismo que controla lo que te ha golpeado. Es el mismo que te prometió que tú llegarías al otro lado. El maestro le dice, súbanse a la barca, vamos para el otro lado. ¿Y usted cree que él lo iba a dejar en el medio del agua? Él le dijo, vamos para aquel lado. Así es que hay cosas que vas a dejar de este lado. Hay cosas que en la barca vas a tener que soltarla en las aguas para que no se vire la barca. Pero tú vas a llegar al otro lado. Ahora, lo que dejaste del otro lado y lo que se perdió en medio del lago, no lo anheles que vuelva a tu vida, porque ya eso se perdió. El que no se puede perder eres tú. Dile al hermano que está, el que no se puede perder eres tú, porque por ti se pagó un precio alto. Gloria a Dios. Mis amores, si hay alguna persona en el día de hoy que sienta reconciliarse con el Señor, o quiera entregar su vida a Cristo, este es el momento. Vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Aleluya.
Si hay alguien más, gloria a Dios. Si hay alguien más, esperamos por usted. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Pastora, entonces póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y haga esta oración con nosotros. Diga: Señor, hoy te entrego mi vida. Yo sé que estoy en medio de tormentas, de mares embravecidos, de aguas violentas, de vientos contrarios, de noches oscuras, de situaciones que no puedo controlar. Pero creo que tú sigues estando en mí. Sigues estando en mi barca. Y por más fuerte que sean esas situaciones, yo voy a permanecer. Mi fortaleza, diga mi fortaleza, mi fe, no dependen de los levantamientos. Dependen de ti, Señor. Y estoy creyendo en ti. Restaura mis heridas. Restaura mi situación. Levántame el ánimo. Auméntame la fe. Porque hoy, por más viento que sople, por más agua que se levante, yo decido cruzar al otro lado. Y tú, oh Jehová Dios, permitirás que yo llegue a mi destino sano, salvo y seguro, en el nombre de Jesús. Yo declaro ahora, diga, yo declaro ahora con palabras proféticas que ninguna tormenta hundirá mi barca, acabará con mi fe, con mi casa, mi familia, mi ministerio. Por más fuerte que sean, nosotros tenemos una fuerza que no depende de lo humano, sino de ti, Señor. Y sé que hoy, conforme al llamado, todo lo que se levantó en mi contra tendrá que retroceder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan un amén a eso? Aleluya.